Viceministerio de Descolonización Tojera para la Kipuniyani. Acá cultura chipaya ukajamamar karaki chahay sarawini kunaymani akajap awinakani ukatsti acá markahani chaqtaña pataki pashpa arst awina kapal taika la rapasa chamanst atas karakita palma. Gobierno Nacional Amtaoyua acá 2017 Marajach Amanchaña Lenguas Originarias Marcana Kazan Aruna Capa Ukat Hamawa Amuy Kipataski Kunaimana Wakista Uraka La Cancha Eña Hani Chaktaña Pataki Uruchipaya Marcan Arupa Sarawina Capa acá Amtaunaka La Cancha Yaniwa Ministerio de Cultura Sucamaraki Viceministerio de Descolonización. Especialmente sobre Chipayas, el Ministerio de Culturas y Turismo estamos trabajando. En primer lugar, hemos creado un comité para la salvaguarda de la cultura chipaya. En Oruro hemos hecho varias reuniones. Inmediatamente se ha procedido a elaborar un proyecto para declarar patrimonio cultural a los chipayas, que primero tiene que ser en el departamento de Oruro. Ese paso ya se ha hecho. Ahora tiene que ser a nivel nacional. Está en el Parlamento lo ha devuelto a los que han redactado la propuesta para que cobijan algunos temas. Una vez que sea declarado patrimonio a nivel nacional, tenemos que inscribirlo en la UNESCO para declararlo patrimonio intangible de la humanidad. Viceministro de Descolonización Félix Cárdenas Sawayiwa, Hani Chaktaña Pataki Uruchipaya Marcan Arupa o Kamaraki Sarawinacapa, Wakisiwa Untata Hañapa Patrimonio de la Humanidad en peligro de extinción, Ukamatawa Irnakataspa Kunaimana Wakichtawinakana, Chamancha Ñataki Uruchipaya Waranka Maranakani Marcaru. Esta condición de patrimonio intangible de la humanidad nos va a dar también condiciones para diseñar acciones de salvaguarda de la cultura chipaya, su idioma, su hábitat.